Chicos, el tema que nos toca conversar hoy día es cómo controlamos a través de medicación los cuadros diabéticos de nuestros pacientes, ¿ya? Y para eso vamos a hablar de la farmacología de la diabetes. Particularmente en la farmacología de la diabetes vamos a tener fármacos que son hipoglicemiantes, es decir, cuya función es bajar los niveles de glicemia del paciente. Pero también vamos a tener fármacos antihiperglicemiantes, es decir, que van a impedir que se eleve la glicemia del paciente y por lo tanto no se formen hiperglicemias, ¿ya? Una cosa importante es que también vamos a conversar en esta clase sobre las insulinas, ya que se van a considerar como terapias de reemplazo, pero en estricto rigor caerían en la categoría de hipoglicemiantes. Y ahora, si nosotros nos vamos a la farmacología general de los fármacos orales que se venden en Chile, ustedes ahí al frente tienen una lista completa, ¿ya? Y de hecho les diría que no está tan completa porque hay 6 o 7 fármacos más que hay que agregarla. Y ahí al frente además no están incluidas las insulinas. ¿Por qué les menciono esto? Porque en realidad ustedes tienen todo un armamento, por así decirlo, para poder controlar la diabetes de manera adecuada en nuestro paciente, ¿ya? Y por tanto hay que saber cuál administrar y cómo mejor administrarlo. Y para eso vamos a ver algunos en particular que son más útiles, producto de que su evidencia clínica nos entrega o mayor información o mayor relevancia en la disminución de la hemoglobina glicosilada, que ese es el eje personalmente endocrino donde todos los clínicos quieren llegar, o sea, quieren que el paciente diabético disminuya la hemoglobina glicosilada en algún porcentaje. Por lo tanto, nosotros como medicación, nosotros al dar la medicación, nuestro objetivo final es que a los 3, 6 meses o un año el paciente haya logrado bajar la hemoglobina glicosilada. ¿Y por qué disminuir la hemoglobina glicosilada? Porque esto es un factor súper relevante para la cronicidad de la diabetes, ¿ya? Y para el daño, por lo tanto. Vamos con el primer grupo más utilizado en la clínica, ¿ya? Voy a hablar de los fármacos que es conocido como el grupo de las sulfonilureas y son conocidos habitualmente como fármacos secretagogos, es decir, que inducen secreción, ¿ya? ¿Cómo actúa esto? Los sulfonilureas, en particular la más utilizada en el servicio público es la glibenclamida, lo que hace es que estimula la liberación de insulina a través de las células beta pancreáticas. ¿Cómo hace esto? Yo les explico. Probablemente esto lo tienen que haber visto en fisiopatología ayer también, pero nunca está de más recalcarlo. Cuando nosotros consumimos glucosa, por ejemplo, consumimos un trozo de torta, ¿ya? Nosotros vamos a ingresar esta glucosa a los diferentes sistemas de nuestro organismo. Dentro de ellos al espacio extracelular y dentro de los espacios extracelulares a todo lo que rodea a la glándula pancreática, la zona de las células beta pancreáticas, ¿ya? Esta glucosa va a ingresar de manera libre a través de un canal de GLUT, un canal de glucosa, adentro de la célula beta pancreática. ¿Ya? Y va a ingresar en cantidades osmolares. Eso significa que a mayor cantidad de azúcar que hay acá, va a haber mayor cantidad de azúcar que hay acá. Pero va a haber una diferencia. Cuando ingrese por este canal de GLUT, de glucosa, va a ser fosforilado rápidamente y por lo tanto no se va a poder devolver. Así que nosotros vamos a poder saber exactamente cuánta glucosa hay en el medio extracelular si uno pudiera contar la glucosa fosforilada que hay en el medio intracelular de la beta pancreática. Esta glucosa se va a convertir vía vía glicólisis en acetil-CoA, después la acetil-CoA ciclo de Krebs, después los ATP, después los NADH y los FADH van a ingresar en la cadena de fosforilación oxidativa para formar finalmente ATP. Por lo tanto, va a haber una cantidad X molar de glucosa en el medio extracelular, glucosa fosforilada y ATP. O sea, vamos a tener la misma relación. Este ATP va a cambiar la relación ATP-ADP, ya aumentando el flujo de ATP en el fondo dentro de la célula. Ese ATP va a ser sensado por una canal que da lo mismo el nombre, pero es un canal de potasio dependiente de ATP, ¿ya? Cuando aumentan los niveles de ATP, este canal de potasio se cierra, ¿ya? Y cuando se cierra, el potasio no puede salir de dentro de la membrana y por lo tanto la membrana empieza a cambiar las cargas debido al ion potasio, produciendo despolarización celular dentro de la beta pancreática. La despolarización va a permitir la apertura de un canal de calcio que es específico para esto, y este canal de calcio, que es dependiente de potencial, va a aumentar el influjo de calcio dentro de la célula.
El calcio dentro de la célula va a mover las vesículas de insulina que tenía la beta pancreática. A mayor calcio, mayor cantidad de vesículas. Pero recordar algo súper importante, las vesículas se van produciendo a medida que uno va consumiendo glucosa, porque todo esto es X molar, o sea, en el fondo hay una relación entre todos los datos. Por lo tanto, si por ese motivo uno come una sobrecarga de glucosa que no está acostumbrada a nuestro cuerpo, no vamos a tener suficientes vesículas de insulina y vamos a tener que esperar que genómicamente madure o se produzca más insulina, ¿ya? Eso es una cosa. Ahora, nuestros pacientes que consumen mucha glucosa generalmente tienen una gran cantidad de vesículas. Lo que pasa es que ellos tienen resistencia a la insulina y por mucha insulina que produzcan, esta no va a tener una funcionalidad a nivel periférico. ¿Cómo funciona ahora la sulfonilurea? Bueno, la sulfonilurea lo que hace es que se une a una subunidad adyacente a mi canal de potasio dependiente de ATP, que es este que está aquí, que es SUR1. ¿Ya? Y cuando se une la sulfonilurea a SUR1, lo que va a ocurrir es que va a actuar inhibiendo a el canal de potasio y por lo tanto la sola unión de la sulfonilurea va a despolarizar la membrana, va a permitir que ingrese el calcio intracelular y por lo tanto se muevan todas las vesículas de insulina. A mayor concentración de la sulfonilurea, mayor concentración de insulina que sale al medio. ¿Ya? Entonces, primera cosa que hay que tener en consideración, los fármacos secretagogos no van a servir en la diabetes mellitus tipo 1 porque ellos son insulino dependientes. Eso quiere decir que ellos no producen suficiente insulina y por lo tanto no vamos a poder mover sus vesículas. Así que el medicamento no sirve para esto, ¿ya? Una cosa que hay que considerar era eso. Otra cosa que hay que considerar es que tienen una muy buena unión a proteínas y que además se metabolizan a nivel hepático, por lo tanto, y se excretan a nivel renal. Por lo tanto, hay que tener claro que un paciente diabético, para que este medicamento sea útil, tiene que tener la capacidad, en el fondo, de tener un hígado en buen estado, o sea, en el fondo, no tener insuficiencia hepática o en su defecto. Espérenme un segundito. Ya, disculpen, es que justo estaban buscando una llave. Ya. Entonces, a lo que estaba yo, que hay que tener mucho ojo con los pacientes que tienen insuficiencia hepática o insuficiencia renal, porque en el fondo este medicamento nos va a empezar a fallar. ¿Ya? Vamos ahora a ver las sulfonilureas. Las sulfonilureas se dividen en dos grandes grupos. Los de primera generación, que son más antiguos, más conocidos, pero en general no tienen tanta buena evidencia como los de segunda generación. ¿Ya? Dentro de los de primera generación, uno de los más utilizados es la clorpropamida, también conocida como Diabenés. Dentro de los de segunda generación, los más utilizados es la glibenclamida y la glimepirida, siendo la glibenclamida el más común, o sea que ustedes tienen que aprenderse sí o sí. Además, la glibenclamida tiene un tiempo de acción bastante largo, ¿ya? Que va desde las 8 horas aproximadamente y en los casos de los fármacos retard hasta 24 horas. Eso significa que nosotros podemos contener al paciente hasta por 24 horas con el consumo de la glibenclamida. Pero por norma general vamos a decir que es de 5 a 8 horas aprox, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes consumen solo el bioequivalente y no el formato retard. ¿Ya? Ahí ustedes tienen al frente más o menos cuánto tiempo duran y lo que les mencionaba yo, de aproximadamente entre 3, 5, en realidad hasta 8 horas aprox, y su tiempo de duración es hasta 24 horas en las formulaciones RETA. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del consumo de la glibenclamida? Siendo como el más común, ustedes tienen que conocerlos y reconocerlos. Lo primero es que algunos pacientes, pero la verdad es que no todos, en el inicio del consumo de este medicamento, o sea, cuando inicia terapia, presentan náuseas, vómitos y dolor abdominal, pero la verdad es que no es tan relevante. Lo que sí es relevante, y a ustedes no se les puede olvidar, es la hipoglicemia. Los secretagogos, como las sulfonilureas, es decir, la glibenclamida, es un fármaco hipoglicemiante. Eso significa que si sus pacientes no consumen suficiente glicemia asociada al uso de este fármaco, a los pacientes les va a dar hipoglicemia.
Lo mismo si se toma el medicamento en ausencia de desayuno, de almuerzo o de once. Tienen que en el fondo considerar que el medicamento se puede tomar máximo 1 hora antes de una comida, idealmente junto con las comidas y nunca después de la comida, ya por el riesgo de hipoglicemia. Otra cosa súper importante a considerar es que en el caso de los adultos mayores, donde la absorción se ve cambiada, modificada, y donde además el paciente tiene un cierto grado de deshidratación y de pérdida de la función renal, puede esto generar que se acumule la glibenclamida en el organismo del anciano, generando hipoglicemias, ¿ya? Y de hecho es uno de los factores más importantes de atención de urgencia por hipoglicemia en el adulto mayor, es el consumo de glibenclamida. Y aquí no estoy hablando que el paciente se equivocó en la dosis, sino que una misma dosis va a generar que en el paciente en determinado momento le genere una hipoglicemia importante, ¿ya? Otra cosa importante a considerar en este grupo de fármacos es que no se pueden consumir con alcohol debido a que producen una sintomatología que nosotros conocemos en la clínica como reacción tipo disulfiram. El disulfiram es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de las intoxicaciones por alcohol o las adicciones al alcohol. El disulfiram lo que hace es que se inyecta subcutáneo y genera que reacciona con el acetaldehído después del metabolismo del alcohol, ¿ya? Aumentando, produciendo un chute oxidativo. Y eso produce en el paciente malestar abdominal, cólicos, sudoración, mareos, sensación general de fatiga, de dolor, etc. ¿Ya? Eso se hace para que el paciente cada vez que consuma alcohol se sienta muy mal y por lo tanto su cerebro diga que no quiere consumir más alcohol, ¿ya? Es una forma de acostumbrarlos. Bueno, ese mismo tipo de sintomatología, la sudoración, el cólico, el dolor estomacal, etcétera, se va a producir si el paciente consume glibenclamida y junto con la glibenclamida consume alcohol. Por lo tanto, el alcohol está absolutamente contraindicado en los pacientes que consumen alcohol y glibenclamida juntos, o sea, esa unión, ¿ya? Otra cosa importante a considerar es que como aumenta la salida de insulina, va a generar un aumento en la captación periférica y en la resistencia periférica, o sea, una mejora en la sensibilidad de la insulina, lo que va a llevar finalmente a que con altos consumos de glucosa, este se convierta o se reconvierta en ácidos grasos y por lo tanto el paciente suba de peso. Así que es muy importante controlar el peso en estos pacientes que ya de por sí era difícil controlarlo. Y los efectos adversos más graves son súper poco comunes, pero igual hay que tener ojo, son las discrasias sanguíneas y dentro de ellas la granulocitosis, la anemia hemolítica y la trombocitopenia. Pero como son raras, no es de gran preocupación, ¿ya? ¿Cuándo no debo utilizar una sulfonilurea? En la diabetes tipo 1, porque estoy dando un medicamento con muchos efectos adversos que no tienen ninguna lógica, ya que los pacientes no producen insulina. En los pacientes que tienen disfunción del parénquima, es decir, algún grado de insuficiencia hepática o renal. En la lactancia y en el embarazo, debido a que se ha visto que las glibenclamida, en realidad todas las sulfonilureas, producen un trastorno de un defecto en el desarrollo y en la maduración del septo ventricular, ¿ya? Y por lo tanto no se cierra completamente la comunicación y eso genera que hayan trastornos al nacimiento, ¿ya? Además, dosis altas de sulfonilureas generan anencefalia. Como este medicamento, si bien es el más conocido, tiene el problema de la hipoglicemia en el adulto mayor, tiene el problema de los trastornos en el feto, en el lactante, y además produce hipoglicemia en personas que no puedan tomar de manera adecuada el consumo de glucosa, por ejemplo en niños, en pacientes pediátricos, tenemos que ir a otro tipo de medicamentos que sean, me sirvan para controlar la diabetes y que sean más seguros para mis pacientes, ¿ya? Y es por eso entonces que vamos a tener una suma de otros medicamentos que no son la sulfonilurea que ustedes van a poder utilizar en la clínica para controlar las hiperglicemias del paciente, ¿ya? Es que son las familias que ustedes ven ahí al frente y las vamos a ver a continuación. Acuérdense que me pueden hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes, ¿ya? Vamos entonces. El segundo grupo, no más utilizado, pero sí por afinidad a las sulfonilureas que les voy a explicar, es otro grupo de los secretagogos que son conocidos como las meglitinidas, ¿ya? Dentro de ellos, el más consumido es la repaglinida. Este medicamento no está disponible en el servicio público y su precio es bastante elevado para el paciente común, ¿ya?
Como es un secretagogo, también es un hipoglicemiante. ¿Ya? Entonces, la pregunta, bueno, ¿y en qué se diferencia entonces de la glibenclamida? La verdad es que no mucho, su mecanismo de acción es muy parecido y actúa también sobre la inhibición o el bloqueo del canal de potasio, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia entre la repaglinida y la glibenclamida? La gran diferencia se relaciona con el inicio, ¿ya? La repaglinida tiene un efecto de acción mucho más rápido. Espérenme un segundito, chicos. Ya, chicos, nuevamente disculpen. Ya. Entonces, ¿cuál era la gran diferencia entre la repaglinida y la glibenclamida? Era que la repaglinida tenía un efecto mucho más rápido. En el fondo, si la glibenclamida se demoraba entre 1 hora a 3 horas en hacer la acción, aquí ustedes van a tener una acción de minutos, ya 15 minutos, 20 minutos. Y eso va a permitir al paciente controlar más fácil sus glicemias, porque va a saber exactamente cuánto come, cuándo come, pero eso solo sirve para pacientes más ordenados, ¿ya? Como es más caro y en general se utiliza poco en la clínica y si yo soy sincero, lo pongo en letras muy grandes allá en rojo, no ofrece grandes ventajas sobre la sulfonilurea, ¿ya? Pero igual tienen que conocerlo. Vamos ahora sí al más importante, ¿ya? Vamos a un fármaco que es un euglicemiante o un antihiperglicemiante o también conocido como normoglicemiante, o sea, puras palabras positivas. ¿Por qué? Porque este medicamento lo que hace es producir una glicemia dentro de lo más normal para nuestro paciente, ¿ya? Estoy hablando de la metformina, que pertenece a la familia de las biguaninas. De esta familia, el único representante que se vende en la clínica es la metformina, no hay que aprenderse ningún otro, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la metformina? La metformina mejora la sensibilidad de la insulina a nivel periférico, en un mecanismo que es por receptor. De hecho, lo que hace es que aumenten los niveles de los carriers o de los canales GLUT. Por lo tanto, los órganos, todos los tejidos en general, van a tener mayor cantidad de canal GLUT porque van a recepcionar mejor la función de la insulina y eso va a generar que se consuma más glucosa. Pero la glucosa se va a consumir según las necesidades de cada tejido y es por eso que se normaliza la glicemia, ¿ya? Particularmente la metformina tiene una alta probabilidad de ser funcional en el hígado, en el tejido muscular y en el tejido adiposo, ¿ya? Es ahí donde ustedes van a encontrar su función importante, que justamente son los órganos que mayor utilidad prestan para el control glicémico, el hígado, el músculo y el tejido adiposo, ¿ya? ¿Cuál es el uso general de este medicamento? Primero, a nivel de efectos adversos, ¿ya? A nivel de efectos adversos se ha visto que la metformina puede producir anorexia, lo cual puede ser un efecto positivo considerando que muchos de nuestros pacientes diabéticos tienen sobrepeso, por lo tanto podemos utilizar este fármaco como apoyo en las terapias para bajar de peso, ¿ya? Ojo, eso sí, que la anorexia con el tiempo se va perdiendo y finalmente ya no, el paciente vuelve a tener el mismo necesidad de apetito que antes del consumo de este medicamento, ¿ya? Otro efecto adverso súper importante a considerar se correlaciona con los trastornos gastrointestinales. La metformina, cuando se ha consumido por primera vez, produce diarreas, cólicos y dolor gastrointestinal con aumento de la motilidad peristáltica. Y este es un efecto adverso que es muy común en la población. Estoy hablando de cerca del 20% de los pacientes que consumen por primera vez van a tener un cuadro doloroso y cerca del 70-80% van a tener algún tipo de cuadro. Claro que como no los afecta, en realidad el paciente no consulta. De este 20% de pacientes que tienen un cuadro doloroso, molesto, diarreico, la gran mayoría va a decaer aproximadamente dentro de los primeros 7 días. Por lo tanto, uno tiene que igual aconsejar al paciente que tenga paciencia, que coma liviano los primeros días, etc. Si el cuadro se mantiene por más de 14 días, entonces es hora de consultar porque a lo mejor el paciente tiene algún grado de intolerancia a la metformina, ¿ya? Otra cosa importante también a considerar del consumo de metformina es que produce un aumento del ácido láctico en el organismo. En la mayoría de los pacientes sanos eso no tiene ninguna importancia, pero hay algunos pacientes donde esto es grave, ¿ya? ¿Por qué se produce la acumulación de ácido láctico? No se conoce realmente el mecanismo, pero una de las cosas que se cree es que como disminuye
el uso del ácido láctico general del organismo, producto de que está inhibida esta acción en el hígado, ya que la metformina inhibe la gluconeogénesis, eso produce que se eleven los niveles de ácido láctico disponibles, ya que nosotros producimos de manera habitual ácido láctico, pero el hígado de manera habitual también lo reconvierte en azúcar, ¿ya? ¿En qué pacientes yo tengo que tener cuidado? Primero, en aquellos pacientes que consumen más de la dosis diaria permitida. La dosis diaria permitida es 2,5 gramos aprox, ¿ya? De ahí en adelante empieza a subir o aumentar los niveles de ácido láctico. También en los pacientes con nefropatías severas, donde no voy a poder eliminar el ácido láctico por la vía renal. También en aquellos pacientes que tienen trastornos respiratorios y por lo tanto tienden a hacer acidosis, ¿ya? Y en los enfermos cardíacos y particularmente en los adultos mayores, ¿ya? Bueno, otra cosa a considerar es que la metformina viene en formato de 500 miligramos, ¿ya? De 850 miligramos y también hay de 1 gramo, pero eso es como raro. ¿Qué significa esto? Que lo máximo que podría consumir un paciente para llegar a ese nivel es 3 pastillas de 850. Ojalá que el paciente no llegue a eso, obviamente. Pero eso es el máximo donde si el paciente aún así no controla la glicemia de manera adecuada, es porque hay que buscar otra estrategia. Normalmente la otra estrategia es o disminuyo la dosis de metformina y le doy glibenclamida, y si es adulto mayor, como no puedo dar glibenclamida, entonces la cambio por insulina como terapia de reemplazo. ¿Ya? Listo. ¿Para qué más me sirve la glibenclamida, o sea, perdón, la metformina, si este medicamento me sirve para mejorar la sensibilidad periférica de insulina, para normoglicemiar? Bueno, se ha visto, entre otras cosas, que, y esto porque está con un signo de interrogación, porque es un tema que es bastante debatible, pero es interesante. Se ha visto que en los primeros 2 trimestres del embarazo, en aquellas pacientes donde tienen un aumento de la glicemia, pero no cae en el ámbito de la diabetes, parecería ser que es un fármaco preventivo para evitar la diabetes gestacional. Una vez que el paciente cae en diabetes gestacional, entonces ahí hay que dar terapia de reemplazo con insulina. Pero si nosotros queremos prevenir eso, una buena prevención sería dar en el paciente metformina. ¿Por qué lo pongo con el signo de interrogación? Porque hasta aproximadamente unos 5 o 6 años atrás se creía que la metformina era teratogénica, por lo tanto había muy pocos estudios. Lo que sí se hizo fue hacer seguimiento de aquellas pacientes que de manera libre y voluntaria previamente eran diabéticas y tomaban metformina y no dejaron de consumirla. Y se descubrió que no solamente no era teratogénica, sino que además prevenía el parto prematuro y generaba una mayor probabilidad de que el parto llegara a término en óptimas condiciones. Eso es decir, disminuía la preeclampsia y aumentaba la probabilidad de sobrevida del feto. ¿Ya? Así que en la actualidad se recomienda como preventivo dentro de los primeros 2 meses, o sea, 2 trimestres del embarazo, ¿ya? Siempre y cuando haya trastornos de la insulina o trastornos de la glucosa, ¿ya? ¿Qué otros efectos útiles tiene este fármaco? Estos fármacos como modifican la tasa metabólica del hígado, de los otros órganos, etcétera, producto del aumento de la sensibilidad a insulina, se ha visto que al mejorar esta tasa metabólica reducirían los niveles de la hormona luteinizante y por lo tanto también reducirían los niveles de los andrógenos. Los andrógenos están relacionados en el caso del ovario poliquístico con el hirsutismo, con la aparición de vellitos ennegrecidos en las mujeres, ¿ya? Entonces, el uso de metformina en las pacientes que tienen ovario poliquístico no solamente mejoraría la sensibilización a la insulina, sino que además disminuiría el hiperandrogenismo, es decir, la aparición de espinillas, la piel engrosada, la piel reseca y el hirsutismo, ¿ya? Y además se ha visto que también disminuye la 17-alfa-hidroxiprogesterona, ya a nivel ovárico, y que eso estaría correlacionado con un aumento de la tasa de fertilidad. En el fondo, la metformina serviría como un fármaco que controla la función de la fertilidad a nivel de estas hormonas, promoviendo en el fondo un embarazo seguro en aquellas pacientes donde tienen probabilidad de pérdida del cigoto, ¿ya? Entonces, lo que les había dicho yo, viene en formato 500 de 850. En los servicios públicos, lo más común, ustedes se van a topar con 850, el de 500, no sé por qué no hay, pero es menos probable encontrarlo. Y su uso, entonces, diabetes mellitus tipo 2 con insulinoresistencia, o sea que el problema sea la insulinoresistencia, en el síndrome de ovario poliquístico, como coadyuvante en el tratamiento de la obesidad o como coadyuvante en las terapias para controlar la esterilidad, ¿ya?
¿Cuál es la gran consideración que tengo que tener de los efectos adversos, además de esta diarrea que aparece entre los primeros 7 días? Es que la metformina, al usarse de manera crónica, que es lo más común en los diabetes, en los pacientes con DM2, es que con el tiempo disminuye la absorción de la vitamina B12, ¿ya? La vitamina B12, bueno, además de ser una vitamina esencial para la función cognitiva a nivel del sistema nervioso central, es una vitamina que se reserva en el hígado, por lo tanto, es por ahí donde va la situación de la disminución de la reserva y de la absorción por la metformina, ¿ya? Eh, la disminución de la vitamina B12 se demora entre 3 y 5 años en que disminuya de manera notoria en el paciente. Por lo tanto, si el paciente consumió metformina, no va a notar los cambios hasta que pasen varios años, ¿ya? Por lo tanto, es importante que al paciente se le informe que debe tomar cada cierto tiempo suplementos vitamínicos para que no vayan a llegar a un estado de vitaminosis por vitamina B12, ¿ya? Porque en ese caso se produce demencia, trastornos cognitivos, trastornos de la concentración y situaciones graves. Entonces, la idea es que el paciente siempre esté bien con su cantidad de vitamina B12, ¿ya? Vamos ahora a los grupos menos relevantes en la clínica, que igual ustedes tienen que conocerlos porque uno falta el paciente por ahí que los usa, ¿ya? Otro grupo de fármacos que controlan la diabetes son las tiazolidinedionas, ¿ya? Aquí vamos a encontrar la rosiglitazona, la pioglitazona y la troglitazona, siendo la más común la rosiglitazona, ¿ya? Estos fármacos lo que hacen es que también actúan a nivel periférico mejorando la sensibilidad de la insulina, pero particularmente ellos actúan modificando los factores nucleares para los cambios genómicos de la actividad de los adipocitos, ¿ya? O sea, actúan en el fondo por el movimiento de los componentes adipositarios y a su vez mejora en el fondo que la célula se vea obligada a producir más tejido graso y eso a su vez va a hacer que la célula se vea obligada a consumir más glucosa y si necesita consumir más glucosa va a aumentar los receptores GLUT periféricos y mejorando así la sensibilidad a la insulina, ¿ya? ¿Por qué no se utiliza mucho este medicamento? Primero porque se ha visto que después de su consumo, a las pocas horas por consumo, hace una hipoglicemia bastante complicada, ¿ya? Y por lo tanto va a depender mucho de la ingesta de glucosa del paciente, pero así como también del ejercicio que ellos hacen. Otra cosa importante es que como está relacionada con el metabolismo de las grasas y de la insulina, se ha visto que aumenta, aparentemente aumentaría el volumen plasmático y los pacientes tienden a hacer edemas, ¿ya? Por cambios en la función renal. O sea, en la relación metabolismo-función renal en el fondo. Y los pacientes también muestran anemia, cefaleas y diarrea. Nuevamente, la información que se tiene, la evidencia que se tiene es que no sería mejor las tiazolidinedionas que la metformina o que la metformina glibenclamida, ¿ya? ¿Cuándo sí voy a utilizar estos medicamentos, como la tiazolidinedionas? Cuando mi paciente no le puedo dar glibenclamida y él no puede usar solo metformina, o sea, en el fondo cuando es intolerante a la glibenclamida o cuando es adulto mayor o cuando es niño muy pequeño, entonces, y desgraciadamente la metformina no está cumpliendo el rol que requiere para normoglicemiar, entonces ahí se recomienda el uso de este medicamento. Eso es lo que se usa más en la clínica. Ahora, tenemos otros medicamentos que sirven de apoyo al paciente para el control diabético, ¿ya? Y en particular me refiero a dos grandes grupos. El primero de ellos es el grupo de las gliptinas, ¿ya? Que tiene muchos nombres, hay muchos medicamentos muy nuevos este grupo, por lo tanto siempre están apareciendo nuevos fármacos. Y en general lo que hacen es que nosotros a nivel del sistema gástrico tenemos que post ingesta de alimentos hay una distensión estomacal y esa distensión genera que salgan algunos péptidos que son muy activos, ¿ya? Dentro de ellos tenemos los péptidos pancreáticos, los péptidos tipo gliptinas, etcétera, ¿ya? Estos péptidos se liberan desde la zona gastrointestinal y van a través de absorción, van a activar dos ejes importantes. Uno es a nivel del sistema nervioso central, informando que el paciente está lleno o que la persona está llena y que por lo tanto no necesita seguir comiendo porque ya hay distensión. Y el otro eje que tiene es que actúa a nivel pancreático, informando que va a ingresar glucosa y por lo tanto se debe liberar insulina, ¿ya? El problema está que estos péptidos tipo gliptina duran súper poquito porque solo es un estímulo de distensión y es muy rápido, depende de la ingesta de alimentos. Y por lo tanto son rápidamente inhibidos por una enzima que se llama enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4.
¿ya? ¿Qué es lo que hace? También se llama inhibidora o degradadora de incretinas, ¿ya? Porque el grupo de estos péptidos se llaman incretinas. Entonces, ¿qué es lo que hacen este grupo de fármacos? El fármacos tipo gliptina. Lo que hacen es que inhiben a la dipeptidilpeptidasa y por lo tanto la dipeptidilpeptidasa no puede degradar ni bloquear la acción de estas incretinas ni de estos péptidos, ¿ya? Generando que estos péptidos estén más tiempo circulando y por lo tanto puedan enviar mayor información al páncreas para que se excrete más insulina y mayor información a nivel del sistema nervioso central para informar que el paciente está lleno y por lo tanto tiene que entrar en un estado de anorexia, ¿ya? Es decir, dejar de consumir. ¿Por qué se utilizan poco estos fármacos? Primero porque no se conoce bien su farmacocinética, pero además muchos de ellos son inyectables, entonces eso ya es un problema clínico, no puedo estar inyectándole todos los días a los pacientes un fármaco antidiabético. Hay algunos de ellos, como la liraglutida, que está ahí, que es conocida como el nombre de Victoza, que se puede inyectar cada 21 días y que se ha visto que su inyección genera que en el paciente una anorexia baja, pequeña, pero que termina permitiendo que el paciente baje entre un 2 y un 6% de su peso corporal dentro de los primeros 3 meses de uso. El problema está que como el fármaco, si bien disminuye la glicemia del paciente, la disminución es moderada. Y eso genera que en pacientes que tienen mucho descontrol glicémico, la verdad es que no va a controlar la hiperglicemia de manera adecuada y finalmente el paciente, si bien va a bajar de peso, cuando yo le retire el medicamento por aumento de la ingesta de alimentos y por la hiperglicemia, va a volver a subirlos, ¿ya? Entonces no es tan adecuado. Sí, se ha visto que este grupo de fármacos, tanto los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa que están acá, como los análogos de las incretinas, van a permitir entonces que se estimule la salida de insulina de manera natural, dependiente del alimento que consume el paciente, y van a generar que se disminuya el vaciado gástrico, la sensación de plenitud en el fondo, y por lo tanto se suprima el apetito, ¿ya? Pero esa, en general, entre el costo, si uno mira el costo del medicamento versus el beneficio, la verdad es que hasta el día de hoy nos han presentado ser mejores que la metformina o la metformina con glibenclamida. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de esta familia? Bueno, la verdad es que son muchos porque depende del medicamento en particular. Yo no les di ningún nombre para que pudiéramos analizarlo, pero en general estos fármacos producen hipoglicemia si se administran con otro hipoglicemiante. El problema es que como la glicemia, la hipoglicemia que ellos producen de manera individual es muy baja o muy acotada, la verdad es que no se pueden dar solos y hay que darlos con otro hipoglicemiante, lo cual genera que la suma de ambos produzca hipoglicemias difíciles de controlar en mi paciente, ¿ya? Lo otro importante es que tiene metabolismo hepático, entonces hay que tener mucho ojo con la insuficiencia hepática o con la disfunción hepática, ¿ya? También se han visto otros trastornos como aumento de la probabilidad de infección, de la tasa de infección, etc., ¿ya? Y se ha visto que los pacientes que lo usan de manera crónica aumenta la probabilidad de dolor articular. Entonces, en la actualidad, muchos de estos medicamentos están en retirada. Y el último grupo, antes de que nos vayamos a un break, es el grupo de los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Se utilizan muy poco, pero igual hay que comentárselos. Estos son dos, la carbosa y el miglitol. ¿Qué hacen estos medicamentos? Estos medicamentos literalmente hacen lo que dice su nombre, inhiben a la alfa-glucosidasa, ¿ya? La alfa-glucosidasa es una enzima encargada de desdoblar los polisacáridos, o sea, los sacáridos de cadena larga en el intestino. Cualquier sacárido que nosotros consumamos en el intestino debe ser desdoblado, es decir, cortado para formar monosacáridos y ser así absorbido, ¿ya? Entonces, si yo inhibo a la alfa-glucosidasa, los hidratos de carbono que yo consumí no los voy a poder cortar, no voy a poder formar monosacáridos, por lo tanto no voy a poder absorberlos. Eso va a generar de que se retrase la ingestión del hidrato de carbono, pero además que disminuya, es decir, se ahorre el hidrato de carbono que se absorbe, permitiendo que el paciente consuma menos hidrato de carbono por la vía dietaria. Ojo, eso sí, que la glucosa que nosotros consumimos, esa, la blanca, los cuadritos blancos, ellos ya son monosacáridos, o sea, son disacáridos en realidad como los consumimos, pero no son polisacáridos, no son hidratos de carbono complejos. Por lo tanto, este fármaco no tiene ninguna acción sobre la glucosa, ¿ya? Ni sobre los jarabes en el fondo. ¿Y esto qué va a generar? Que si el paciente, su dieta se basa en estas glucosas, que es dieta en el fondo de alimentos muy manufacturados, o consume glucosa de manera directa, el fármaco no va a servir para nada, ¿ya?
¿Cuáles son los efectos adversos del uso de este medicamento? Como el paciente no puede absorber de manera adecuada los carbohidratos y los polisacáridos, estos van a quedar disponibles en el intestino y al quedar disponibles en el intestino van a ser alimentos de las bacterias y eso va a generar que se fermenten y por lo tanto el paciente va a tener distensión abdominal, flatulencia, diarrea y mal olor en las heces, ¿ya? Además de lo anterior, se ha visto que aumentan las transaminasas, por suerte aparentemente no producirían daño hepático ya que se absorben mal, y lo otro es que como disminuyen la ingesta de glucosa, si el paciente consume glibenclamida, la probabilidad de hipoglicemia es muy alta, ¿ya? Por lo tanto, este medicamento se recomienda solo en aquellos casos donde mi problema es que el paciente tiene cuadros de hiperglicemia por problemas dietarios, en el fondo por exceso de consumo de hidratos de carbono complejos, si no, no se utiliza mucho, ¿ya? También hay que considerar que como produce trastornos gastrointestinales, no se puede utilizar en obstrucción intestinal, ni en trastornos inflamatorios, ni en síndromes de mala absorción, ni en el caso del embarazo, porque ahí los cuadros entre diarrea y estreñimiento son muy comunes y por lo tanto va a ser muy difícil saber cómo exactamente se va a eliminar los polisacáridos del paciente y eso va a generar mucho dolor, ¿ya? Cerrando el cuadro entonces, para el tratamiento de la diabetes tipo 2, lo que vamos a utilizar, además de la insulina que la vemos a continuación, después del break, vamos a utilizar metformina, ya que es lo más común. O para aumentar la secreción de insulina vamos a ocupar glibenclamida de la familia sulfonilureas. Pero recuerden que no son las únicas, ya que hay más medicamentos para poder utilizar. Pero en Chile no están utilizados por las razones que yo les explicaba. Además de eso, la evidencia clínica, y está sacada de la guía del MinSal, es que nosotros podemos, después de 3 meses de tratamiento con sulfonilureas, bajar entre 1 y un 2% el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Lo mismo con la metformina. Por lo tanto, con esos dos medicamentos tengo para controlar de manera adecuada la cuadro diabético, ¿ya? Ahora, si doy sulfonilurea más metformina, la probabilidad de bajar en porcentaje es cercana a un 3 o un 4%, es decir, hay sinergia entre ambos. Pero eso va a depender mucho también de la meta que uno se propone con el paciente, ¿ya? No es necesario que uno baje de manera abrupta, ya que el paciente va a tener que tomar estos medicamentos de manera crónica. Ahí al frente está en la historia un poco de lo que uno debe hacer a nivel del MinSal, pero si ustedes se fijan, en general se parte con cambios en el estilo de vida, más metformina, ¿ya? Y se evalúa durante 3 meses. Si el paciente mantiene la hemoglobina baja, se sigue con metformina. Si el paciente aún así tiende a tener una alza en la hemoglobina glicosilada, pero son valores todavía compensables, es decir, menores al 9%, se comienza a trabajar con una sulfonilurea, ¿ya? Para lograr una meta ideal. ¿Ya? Si el paciente tiene más de 9, 10, etcétera, además de la metformina tenemos que empezar con las insulinas. Y finalmente muchos de estos pacientes cuando no son controlados de manera adecuada terminan consumiendo algún grado o alguna concentración de insulina. Una cosa súper importante es que la estadística dice que del 100% de los pacientes con diabetes, aproximadamente entre los 5 y 10 años, el 80% de ellos va a tener un mal control glicémico, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante educar e informar cómo funcionan estos medicamentos para que el paciente le saque el mayor. Lo último que nos queda en el ámbito de la diabetes es cuando tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? O un paciente que tiene diabetes por deficiencia de la insulina total, o sea que en el fondo, ya sea por una cirugía, ya sea por una trauma, etcétera, no es capaz de seguir produciendo insulina. O también en aquellos pacientes de M2 en los cuales por razones de descompensación y por el mayor riesgo de daño crónico es necesario entrar al uso de la terapia insulínica. También en la diabetes gestacional ya en el fondo diagnosticada se recomienda el uso de insulina como primera alternativa y única alternativa en realidad para el control de la paciente. Vamos a hacer un micro resumen. Yo creo que esto ustedes también ya lo vieron, pero comentarles que la insulina se produce de manera natural en nuestro páncreas, en la zona del páncreas endocrino, en un grupo celular que es conocido como las células betas, que yo recientemente estábamos hablando de ello,
¿ya? Y que todo está dentro de este islote o islote, que es conocido como islote de Langerhans, ¿ya? En realidad en el islote de Langerhans nosotros tenemos 4 tipos celulares diferentes, ¿ya? Tenemos las células alfa, que son las que producen glucagón, las células beta, que son las que me interesan para esta clase, que son las que producen insulina, las células delta, que producen somatostatina, y las células tipo F, que producen polipéptidos o péptidos pancreáticos, ¿ya? Todas las otras células, o sea, todas las células, excepto las beta, es decir, las alfa, las delta y las tipo F, inhiben la liberación de insulina. En el fondo yo puedo inhibir la actividad de la célula beta mediante el estímulo de la somatostatina, lo mismo mediante el estímulo del glucagón, ¿ya? Por otro lado, si uno hace una tinción de las células, poniéndoles como color para ver cuánta es la cantidad que hay de cada una de estas celularidades, se observa que la mayor concentración de células endocrinas son aquellas que producen insulina, es decir, las células beta pancreáticas. Por lo tanto, vamos a decir a modo general que la producción de insulina es lejos una de las funciones más importantes de la función pancreática, ¿ya? Otra cosa también importante de recordar, esto un poco más como de fisiología, y es que cuando les decía yo que los canales de calcio aumentaban el calcio intracelular y este calcio intracelular permitía la movilidad de las vesículas, implicaba que estas vesículas que tenían insulina en un grado de madurez. De hecho, en estricto rigor, nosotros producimos la insulina en un formato que es una proinsulina, ¿ya? O sea, ultra, hiper inmadura, ¿ya? Y esto está a nivel del aparato de Golgi. Esta proinsulina, cuando recibe las primeras señalizaciones de movimiento vesicular, lo que vamos a tener es que va a perder la primer cachito, el cachito pre en el fondo, que es el que le da el grado de inmadurez y va a permitir que ésta se pliegue, que es lo que ustedes ven ahí al frente, ¿ya? Pero es solo una gran cadena de aminoácidos que se pliega entre sí. Y esta es la que se guarda en realidad en las vesículas, como una proinsulina. La proinsulina, cuando recibe la señal de liberación ahora sí ya para el medio externo, se escinde de esta cadena que los une, ya que acá está marcado con color verde, que corresponde al péptido C, quedando entonces estas dos filas de aminoácidos, es decir, estos polipéptidos cortitos, unidos aquí por estos puentes disulfuro, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos al final, después de que ocurre toda la señalización, la insulina madura, que se libera entonces con estas dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta, que son polipéptidos muy cortitos, una cadena de aminoácidos muy cortas, y también liberamos el péptido C. ¿Por qué es importante mencionarlo esto del péptido C? Porque ocurre muchas veces que cuando ustedes tienen un paciente que ya recibe insulina, uno quiere saber cómo está la función del páncreas. Pero como ustedes ya le están inyectando insulina, si ustedes hacen una bioquímica de la insulina, es decir, detectan insulina en sangre, siempre les va a salir que el paciente tiene insulina porque está consumiendo el medicamento. Entonces, la única manera que uno tiene para saber cómo es la función pancreática a nivel de las células beta es mandar a hacer un examen de péptido C, porque se asume que a una unidad de insulina hay una unidad de péptido C, ya que ambos maduran juntos y ambos se liberan juntos posterior al estímulo. Si mi paciente no tiene péptido C o lo tiene en valores muy bajos, significa que el paciente no está produciendo insulina o incluso que abiertamente dejó de producir o de tener activación de las células beta. Por otro lado, si tiene diferentes valores de péptido C, nosotros podemos saber cuánto es lo que el paciente está produciendo de insulina endógena, diferenciándola de la insulina exógena que tiene el paciente, ¿ya? Entonces es una buena manera de poder saber o diferenciar entre la farmacología y la fisiología de mi propio paciente, ¿ya? Vamos ahora sí a la insulina. Cuando nosotros consumimos algún grado de, o sea, alguna concentración de alimentos, nosotros vamos a generar que se movieran estas vesículas de insulina y se liberaran, ¿ya? Como tenemos vesículas que están más cerca de la membrana, vamos a tener un grupo de vesículas o de un grupo, una cantidad de insulina que va a salir más rápido ante la señalización de glicemia, ¿ya? Entonces, cuando uno mira, voy a poner acá mi
lapicito, cuando uno mira los picos de insulina, siempre nos vamos a encontrar que post ingesta de alimento vamos a tener un pic rápido que es agudo, que es una crestita bien aguda, que es un indicador de que salieron las primeras, en el fondo, moléculas de insulina, y es el que me va a dar la información de cuánta en el fondo insulina voy a tener para poder contrarrestar la glicemia que consumió el paciente en ese momento. Pero obviamente uno no come una glicemia, un chocolate y se acabó. Normalmente cuando nosotros comemos, por ejemplo, en una comida, en un almuerzo, uno se come la ensalada, se come el almuerzo como tal, y el almuerzo a su vez está compuesto, qué sé yo, papas con carne, y además se acompaña con betarragas, no sé, y un huevo, no sé, y cada uno sabe lo que come, y después probablemente quieren comer algo dulce, entonces ustedes siguen ingiriendo por un buen rato, aproximadamente media hora o 40 minutos, siguen consumiendo glucosa. Perdón. Por lo tanto, el estímulo de la glucosa hacia la célula beta pancreática va a generar que se empiecen a movilizar las vesículas que estaban más adentro de la célula, las que no están tan pegadas a la membrana. Y por lo tanto, con el pasar del tiempo va a haber un segundo pico, esta segunda crestita que ustedes ven aquí, que es un indicador de que ahora sí ya vacié los recursos de insulina que tenía la célula beta pancreática. Ahora, si ustedes después de eso siguen insistiendo en comer glucosa, por ejemplo, así, hipotético, llegaron a un cumpleaños, comieron picadillo de papas fritas, ramitas, después al rato, ese fue el primer pic, después al rato, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos, se consumieron el asado con papas cocidas, tienen el segundo pic de glucosa, pero resulta que era un cumpleaños y después a las 30, 40 minutos de nuevo, ustedes se consumen una torta, ¿ya? Además con una bebida azucarada, que sé yo, Coca-Cola con azúcar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ustedes ya gastaron la cantidad de la insulina que tenían en el fondo para contrarrestar, y eso va a generar entonces la hiperglicemia, porque ahora sí que ya no tengo nada con qué contrarrestar el consumo de glucosa que tenía el paciente. ¿Ya? Y eso va a activar a su vez a las células beta pancreáticas para que produzcan más insulina. Pero mientras la célula beta no tenga para producir, porque la producción no es tan rápida como uno quisiera, ustedes van a estar produciendo una especie de citotoxicidad en la célula beta pancreática, ya que va a estar inhibido el canal de potasio, va a estar activado el canal de calcio y va a haber altos niveles de ATP, va a estar muy energética esa célula, pero no va a tener cómo liberar esa energía debido a que no tiene cómo liberar las vesículas de insulina. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno se tiene que preocupar. Lo mismo va a pasar cada vez que uno tiene diferentes ingestiones de alimentos, pero en general uno dice que tiene 3 ingestiones grandes, que son el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Ya? Además de eso, nosotros durante todo el día tenemos una cierta cantidad de insulina que es basal. Nosotros nunca llegamos a insulina cero, eso no es compatible con la vida. ¿Ya? Que es lo que ustedes ven ahí en plomito. Esta insulina basal nos permite a nosotros tener o evitar cambios bruscos de hiperglicemia, por ejemplo, cuando estamos durmiendo. Tengo una preguntita acá. Alguien me pregunta aquí, ¿por eso uno siente como un cansancio cuando come mucho azúcar? La verdad, y voy a ser súper sincera, no lo sé. No lo sé. Uno siente un cansancio cuando uno consume muchos alimentos en general, pero no solo azúcar. Y eso se correlaciona con lo que les mencionaba antes, este péptido, estas incretinas que llegan al cerebro y mandan la sensación de que ya no hay que moverse ni alimentarse más, como que baja el metabolismo. Pero eso es con todos los alimentos, particularmente en la consulta aquí. Si es solo relacionado con el azúcar, yo diría que, o sea, personalmente yo creo que no es el azúcar en sí. Pero si a alguien le pasa, sería interesante que hiciéramos ahí un análisis. No sé qué creen los demás. ¿A todos les da como tutito después de comer azúcar? Ya me dice alguien que son todos los alimentos. Sí, eso les ha pasado. No sé si les ha pasado a ustedes, este Año Nuevo, 18 de septiembre u otros, que comen mucho y como que su cuerpo queda así como ya no puedo más. Pero eso es porque se llega una señal hacia arriba donde dice que están listos y que ustedes ya cumplieron con su necesidad metabólica en el fondo. Y ahora uno puede descansar. Recuerden algo, que nosotros somos seres cavernícolas y en la época de las cavernas, para poder alimentarnos, o sea, para poder sobrevivir necesitábamos alimentarnos y ingerir mucho alimento de un viaje. Y después de que habíamos cumplido con ese mínimo que era alimentarnos, entonces nosotros podíamos descansar. Entonces, por eso cuando uno come mucho, descansa. ¿Ya? Alguien me responde aquí también
que cuando uno come más de lo que debe, siente una sensación de pesadez, de solo querer dormir. A eso me refiero, esa sensación de deber cumplido y uno, no, no, nada más, se acabó, ahora necesito que mi estómago haga la digestión de manera adecuada, que mi hígado funcione de manera adecuada, y uno como que entra en letargo, ¿ya? Pero eso es con todos los alimentos. Ahora, si a alguien le pasa en particular con el azúcar, me parece bien interesante, porque es algo que yo no había analizado y podríamos empezar a analizarlo. No, menor. Pero también puede ser que a lo mejor esa persona que le pasa con el azúcar, puede ser que a lo mejor su organismo la reconvierta muy lento. Entonces, en el fondo hace que trabaje más el hígado, creo yo, no sé. Pero la verdad, siendo súper sincera, Valentina, no tengo la respuesta. Ya chicos, sigo. Buena pregunta en todo caso. Ya, lo que les estaba comentando yo es que nosotros también tenemos una insulina basal que producimos durante todo el día, que tiene como finalidad mantener un rango normal de glicemia, ¿ya? Para no hacer hipo ni hiperglicemias en los estados en que estamos interprandiales, considerando que prandial es comida, ¿ya? Nosotros también deberíamos tener como seres humanos estados interprandiales. Por ejemplo, cuando uno duerme, se supone que uno a las 8 de la noche no debería comer nada más, 8 o 9, y después hasta el otro día, 7, 8 de la mañana, no debería comer más. ¿Cómo nosotros mantenemos los niveles en ese tiempo de glucosa? Eso se debe a una relación que hay entre el glucagón y la insulina, ¿ya? También durante el día se supone que ustedes comieron algo a las 8 de la mañana y no comen nada entre medio hasta las 10 o 11, que es cuando se emite la primera señal de alerta de que está bajando la glucosa y uno tiene ganas de comer un picadillo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí entre medio de la mañana, media mañana, siempre me da hambre. Nunca me da hambre en la mañana y siempre me da hambre a media mañana. El por qué no me da hambre en la mañana, eso ocurre porque los glucocorticoides, es decir, el cortisol, manda una señal temprano que genera gluconeogénesis hepática. Entonces uno cuando se despierta, uno tiene glucosa producida por el hígado, por trabajo hepático. Y eso hace que el cuerpo crea que uno ya está alimentado. Y es por eso que uno no tiene hambre en la mañana. Pero hace súper mal no alimentarse en la mañana porque uno en el fondo le dice al cuerpo que es normal esto de hacer trabajar el hígado en la madrugada y de hacer trabajar el sistema suprarrenal. ¿Ya? Ojo con eso. Porque yo he escuchado mucha gente que no puede comer en la mañana, casi que hasta le da asco. Y eso es netamente porque se está produciendo en el fondo una intoxicación o un sobreuso, por así decirlo, de este sistema hormonal metabólico. Ya, vuelvo al... Bueno, otra pregunta. Ya, alguien me dice que a ella no le pasa. Bueno, le parece excelente, de verdad, estimada. Lo mejor que puede pasar sobre la faz de la Tierra es que uno se alimente de manera adecuada y que tenga ganas de comer en la mañana. Me dice aquí José que puede pasar que alguien despierte con hambre. Sí, por supuesto. Uno puede despertar con hambre cuando uno no alcanzó a activar el eje del cortisol. Entonces no se alcanzó a mandar la señal dentro del hígado y por lo tanto el hígado no alcanzó a emitir glucosa. Y por lo tanto el hígado inmediatamente te manda la señal de que, oye, hay que alimentarse, hay que comer, porque si no, o sea, no el hígado, el sistema en general, todo el sistema hormonal, te va a mandar en señal de que te alimentes porque si no, no vas a poder empezar el día de manera adecuada. Así que sí, sí puede ocurrir. Especialmente en la adolescencia, ¿no se acuerdan los varones en la adolescencia que tenían hambre todo el santo día y atacaban el refrigerador y que en el fondo nunca se saciaban? Eso ocurre por esto mismo, porque el mecanismo no alcanza a contrarrestar la necesidad metabólica que tiene. El compañero, bueno, el mismo compañero dice que José, que él siempre tiene hambre. Bueno, ahí tiene la explicación. Ojo que es importante que esa hambre se condiga también con la función metabólica, o sea, que tenga actividad física, etcétera. ¿Ya? Si no se condice con eso, si ustedes son sedentarios y no se mueven mucho, no hacen mucha actividad física, esa hambre está produciendo un aumento de tejido graso y está produciendo desbalance en la glucosa, ¿ya? O sea, si quieren comer harto, tienen que comer harto, pero tienen que gastar ese harto que comen. Si no, bueno, hay que comer como digo yo, como señorita antigua, no señorita actual, señorita antigua, cuando comían una o dos cositas y decían que estaban llenas, que yo no puedo creer que haya gente que haga eso, porque a mí también me da hambre. Pero si uno no hace mucha actividad física, uno no puede desgastar lo que uno tiene, ¿ya? Entonces es importante eso, chicos. Ya, me devuelvo a la clase entonces. Si tienen más dudas, acuérdenme, háganmela saber. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el problema con el paciente diabético con esta curvita que está aquí al frente y por qué tenemos que dar insulina?
¿Qué es lo que ocurre? Cuando a un paciente con diabetes uno le da, uno se alimenta en el fondo, lo que va a ocurrir, o el paciente con resistencia, sí, resistencia a la insulina en realidad, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que cuando él consume glucosa, la glucosa se eleva, se eleva, se eleva, sigue elevando y sigue mandando señalización pancreática, pero el páncreas, perdón, no tiene cómo controlar estos niveles de glucosa. O bien en su efecto el paciente no tiene páncreas, o no tiene producción de insulina y por lo tanto no hay cómo contrarrestar la subida y por lo tanto, como ustedes pueden ver aquí en la curvita, empieza a aumentar los niveles de glucosa a puntos que en el fondo son muy difíciles de controlar. De hecho, si uno mira así un análisis rápido, uno va a encontrar que la glucosa se eleva postprandial en el fondo, se eleva, los pacientes no tienen insulina, así que no se eleva la insulina, y decaen los niveles de las células beta pancreáticas cuando uno mantiene un paciente de M2, por ejemplo, con los años. Este es el ejemplo más clásico. Si uno tiene un paciente que diagnosticó diabetes, ya como el paciente va a tener hiperglicemias de manera continua por el mal control, cada vez que tenga una hiperglicemia va a empeorar la función insulínica y va a aumentar la citotoxicidad a nivel de la célula beta pancreática. Por lo tanto, como ustedes ven ahí, lo que va a ocurrir es que el paciente va a empezar a disminuir la cantidad de células beta pancreáticas que tiene. Y si disminuye la cantidad de células beta pancreáticas que tiene, no va a producir insulina suficiente. Y al no producir insulina suficiente, eso va a generar que el paciente tenga una hiperglicemia. Y la hiperglicemia va a producir citotoxicidad. Entonces es un círculo de nunca acabar en el fondo. Por lo tanto, la opción que nosotros tenemos para no dañar tanto el páncreas a este grupo de pacientes de M2 es administrar insulina de manera exógena, ¿ya? Ahora, también estamos considerando a los de M1, que ellos necesitan la insulina porque ellos no la producen, o en el caso de la diabetes gestacional, porque necesitamos tratar de mantener los niveles de insulina mínimos funcionantes para que los tejidos del bebé no se vean afectados. Entonces, con esta curva que me demoré tanto en explicar, les comento que lo que uno va a buscar clínicamente ahora hablando es tratar de emular estos pics, ya que es lo que uno llama como la insulina ideal en el fondo. Entonces, tratando de emular esos pics, lo vamos a hacer ahora de manera farmacológica. Ya me demoré harto para que me entendieran de qué vamos a hablar. Entonces, vamos a volver a la diabetes. Vamos a entender que la diabetes en sí, como resumen de todo lo que ustedes ya han visto, es una deficiencia de la insulina, de alguna manera. Ya sea una deficiencia de la producción de la insulina, en la secreción, o sea, hay una menor secreción o secreción cero, o hay una deficiencia en la función, es decir, hay una deficiencia en la acción de la insulina, que es lo que ocurriría en diabetes tipo 2. Por otro lado, y muy importante, la deficiencia de esta acción o secreción de insulina va a llevar a hiperglicemias marcadas y las hiperglicemias crónicas a largo plazo van a producir disfunción de múltiples órganos, ¿ya? Dentro de estos múltiples órganos, los órganos diana más sensibles son el tejido de la retina, las células de Schwann a nivel neuronal, tanto periférico como central, pero mayoritariamente central, y el estrés oxidativo como tal, lo cual va a promover daño renal, daño ocular, daño de la vista, daño neuronal y produciendo trastornos autonómicos graves y trastornos también del control, por ejemplo, de la temperatura, de la función gastrointestinal, etc. ¿Ya? Entonces, al final vamos a tener un paciente que, si al principio controlábamos la diabetes, la verdad es que este daño crónico no iba a ocurrir, pero si no lo controlamos de manera adecuada al principio de la hiperglicemia, la probabilidad de que ocurran estos otros daños van a empeorar el cuadro y cada vez va a ser más difícil controlar la glicemia, que es la que está produciendo el daño. ¿Ya? Esto, bueno, ustedes probablemente ya lo vieron ayer, cuáles son los valores absolutos que uno tolera como normales de glicemia en un paciente, y uno dice que el paciente está bien. Si ustedes se fijan, en la actualidad se considera que valores inferiores a 100 miligramos por decilitro en ayuno es normal, ¿ya? De hecho, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, recomienda que sea idealmente menos de 90 miligramos por decilitro, ¿ya? Porque así asegura 100% que la función del paciente está okidoki, súper buena, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar la hiperglicemia, ¿ya? De alguna manera. ¿Cómo la vamos a tratar? Teníamos los medicamentos anteriormente descritos, pero sabemos que para la DM2 y estas otras patologías, nuestros pacientes van a tener un mal control. Así que tarde o temprano vamos a tener que reemplazar la insulina. Eso sin considerar los DM1, que tenemos que darles
insulina. Así que aquí vamos a caer ahora, entonces. ¿Cuál es la terapia que vamos a utilizar? La terapia de reemplazo de la hormona insulínica, ¿ya? O sea, de la insulina. La insulina se considera farmacológicamente hablando como un hipoglicemiante. Acuérdense que al principio yo les dije, tenemos fármacos hipoglicemiantes y fármacos normoglicemiantes o euglicemiantes. ¿Cuándo insulinizamos? Cuando tomamos la decisión de dar esta terapia de reemplazo, ¿ya? Guías hay mucho, hay unas guías en Chile, otras en Argentina, hay unas de Latinoamérica, hay unas europeas, hay para lo que ustedes quieran ver, pero en general hay una que se llama la Guía de Consenso de la ADA, que es de la Asociación Americana de Diabetes. Y en realidad la mayoría de la gente se trata de guiar por esta porque reúne a todos los grandes expertos a nivel mundial y a todos los ámbitos de la salud mundial para tomar una decisión de manera adecuada de cuándo debemos insulinizar o no, ¿ya? Entonces, en general, se recomienda que si el paciente tiene un buen control metabólico, es decir, tiene una hemoglobina glicosilada inferior a 7 o tiene una glicemia preprandial inferior a 130, 139 aquí en Chile, o postprandial inferior a 180, la verdad es que tenemos que sospechar de insulinización, o sea, tenemos que empezar a plantearnos por este dato más que nada que el paciente requiere ser insulinizado, ¿ya? Eh, Ojo que antiguamente se recomendaba la insulinización con sobre 145 miligramos por decilitro. Eso se ha ido cambiando porque la idea central es ver si uno puede, en el fondo, lograr que el paciente controle por otros mecanismos su hiperglicemia. Porque una vez que uno empieza la terapia de insulinización, la verdad es que no hay mucho que hacer, no hay como una vuelta atrás. Es muy poco probable que el paciente vuelva a los antidiabéticos orales de manera espontánea y solo. La verdad es que eso no va a ocurrir o rara vez ocurre. Y en el caso del diabético tipo 1, como está perdiendo masa o tejido pancreático, la verdad es que es menos probable todavía de que pueda reemplazar la insulina con otras opciones, ¿ya? Entonces, hay que insulinizar, ¿ya? A veces se retarda un poco más o menos, pero va a depender un poco del control del paciente. Ahora, ¿qué tipos de insulinas tenemos? ¿Con qué nos topamos para insulinizar a nuestros pacientes? Existen tres tipos de insulinas que uno va a encontrar en el mercado, ¿ya? Uno es la insulina de origen bovino, la insulina de origen porcino y la insulina humana, ¿ya? Las dos primeras se utilizan muy poco y casi ya no existen, pero fueron las más utilizadas, particularmente la porcina, fueron las más utilizadas cuando recién se descubrió que la insulina de origen animal servía para restablecer los niveles insulínicos en los niños con diabetes tipo 1, porque inexorablemente ellos morían a los pocos meses después de que existía el diagnóstico. Entonces lo que se hacía es que se les daba un homogenizado de páncreas de cerdo y ese homogenizado permitía que el niño pudiese sobrevivir todos los años que fuera necesario, ¿ya? En la actualidad casi no se utiliza, por si acaso. ¿Por qué? Porque se prefieren las insulinas tipo humanas, ¿ya? Son más limpias. Tienen tantos antígenos del animal de origen y además obviamente hay un asunto de ética de por medio, ¿ya? Entonces nos vamos a ir con las insulinas humanas que son las que se utilizan en la actualidad, pero no recordar la historia que gracias en el fondo al estudio de los páncreas animales pudimos llegar a la insulina que tenemos en la actualidad. Ya, la insulina humana se genera con una terapia de recombinación, ¿ya? O abiertamente de manera sintética, pero lo más común es por una terapia de recombinación, en donde se utiliza nuestra querida y adorada bacteria Escherichia coli y se le inserta el gen de insulina humana con diferentes modificaciones, ¿ya? Para poder producir entonces insulina que sea compatible con el ser humano, ¿ya? ¿Por qué se hace en Escherichia coli? Porque es más fácil de purificar, ella la excreta en el medio, la secreta en el medio, y es más fácil de purificar y por lo tanto no viene con antígenos y no activa el sistema inmune. Porque uno de los problemas de la insulina bovina y porcina es que como vienen con antígenos de animal, el sistema inmunológico atacaba el sitio de la inyección y eso producía mucho dolor, molestia, irritación y necrosis, ¿ya? Entonces ahora como yo la purifico, porque es un exudado, ya no viene con estos componentes, estos inmunocomplejos, por así decirlo, y por lo tanto no se reacciona de manera tan brusca a la inyección, ¿ya? Dentro de esta insulina armada a nivel de la E. coli, ya a nivel del genoma de la E. coli, nosotros también a su vez podemos producir variaciones de ellas, ¿ya? Y así tenemos insulinas semisintéticas
o insulinas que son 100% humanas, o sea, gen perfecto humano, o variaciones de la insulina humana, e incluso también existen variaciones de la insulina porcina, ¿ya? También incluso existen en la actualidad insulinas para animales. Recuerden que en el ámbito de la veterinaria también requerimos insulinizar a ciertos animales. Por lo tanto, lo ideal es que sean insulinas muy parecidas al animal en cuestión, ¿ya? Entonces tenemos insulina textual igual a la humana y insulinas modificadas de la humana. Dentro de estas entonces, que de las que les estoy mencionando, nos vamos a encontrar con la clasificación de las insulinas, ¿ya? La clasificación de las insulinas es insulina de acción rápida o ultra rápida, insulina de acción corta o regular también, insulina de acción intermedia o NPH y insulinas de acción prolongadas o muy prolongadas, ¿ya? Entonces la rápida se divide en dos grupos, rápida y ultra rápida, y la prolongada se divide a su vez en dos grupos, prolongada o muy prolongada. Al frente abajo ustedes tienen la curvita de los diferentes tipos de insulina según el tiempo de acción, según esta clasificación. En la línea negra ustedes tienen las que se conocen como de acción rápida o ultra rápida. Y ahí tienen tres ejemplos: la insulina Aspart, la insulina Lispro y la insulina Glulicina. Estos nombres bien interesantes vienen de el aminoácido que fue modificado a nivel genómico en la bacteria. Por lo tanto, tenemos una asparagina por un aspartato, una lisina por una prolina, un ácido glutámico por una lisina, y así va generando en el fondo las variaciones. Y estas variaciones van permitiendo tener diferentes tiempos de acción de la insulina. Si ustedes miran también la curvita, se parece mucho a la curvita postprandial que yo les hice tanto hincapié al principio de esta clase, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que estas rápidas o ultra rápidas emulan muy bien el pic postprandial, ¿ya? Después tenemos como segundo grupo a las de acción corta o insulinas regulares, ¿ya? Si ustedes se fijan, estas insulinas hacen menos pic, se demoran un poquito más si uno lo ve en horas de funcionamiento, pero también me dan otra característica que la anterior no me daba, y es que duran más en el tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la línea azul que dura hasta aproximadamente entre 6 y 8 horas. Sin embargo, las cortas, a las 2 horas yo ya no tengo efecto. Si uno tira la rayita ahí, uno ve que a las 2 horas ya no hay efecto, ¿ya? Entonces son diferentes y va a depender de lo que yo quiero hacer con mi paciente, el tipo de acción que va a tener la insulina, ¿ya? Después tenemos a las de acción intermedia, que era la que les decía yo que nosotros conocemos habitualmente como NPH, y va a tener un pic mucho más bajo, ya, o sea, no va a emular muy bien la postprandial, pero igual lo va a tratar de emular, pero más importante que eso es que me da aproximadamente entre 10 y 12 horas de acción insulínica, ya, especialmente para esos pacientes que andan picoteando durante el día, porque no tengo una hora definida a la cual va a comer el paciente. Y después tenemos a las de acción prolongada o muy prolongada, que son las insulinas de termina y glargina, ya las vemos en detalle cada una por separado, que lo que pasa es que ellas no producen un pic importante de insulina, pero sí producen niveles bajitos. Por lo tanto, por ejemplo, la glargina es muy útil para utilizarla para emular los niveles basales de insulina en aquellos pacientes que no son capaces de producir un nivel basal o en su defecto que hacen hiperglicemias nocturnas, porque a nivel de la hiperglicemia nocturna, como demonios le voy a dar una inyección, o sea, va a estar levantando a inyectarse. Entonces la opción es dar estas insulinas que producen una pequeña cantidad de insulina, pero de manera constante en el organismo, ¿ya? Vamos a ver ahora en cuanto a la diferencia, no solamente de los nombres y los tipos. Por ejemplo, de la ultra rápida, acá tienen un ejemplo que es la Lispro, ¿ya? La Lispro se demora en hacer efecto aproximadamente 15 minutos, ¿ya? Dura con un pic máximo aproximadamente 1 hora y media, y ya a las 4 horas, 6 horas, la verdad es que se está decayendo su función, máximo 4 horas. La Lispro, como se demora aproximadamente 15 minutos en ejercer su efecto, lo ideal es que el paciente la consuma muy pegadita con la comida, o sea, que se inyecte y coma, ¿ya? De manera que cuando esté comiendo el paciente ya esté ingresando glucosa para que ejerza la insulina su acción sobre la glucosa. Si se la inyecta mucho tiempo antes, lo que va a ocurrir es que esta insulina va a producir una hipoglicemia debido a que el paciente no tiene un índice glicémico tan alto.
¿ya? Después tenemos a la segunda, que era la que les decía yo, que era la de acción corta, o llamada regular, que también ustedes la van a conocer en el hospital, porque ahí mayoritariamente se utiliza como una inyección soluble cristalina. Ya cuando hablan de la inyección cristalina, hablan de esto. Se llama soluble porque es más fácil de diluir en diferentes tipos de sistemas, como por ejemplo el suero, porque un gran problema de las otras insulinas es que son todas componentes micelas lipídicas. Entonces ustedes no pueden llegar y inyectar en el suelo. En cambio, la cristalina sí. Y eso les va a permitir a ustedes su uso en urgencias. Pero además de eso, la inyección cristalina o insulina regular es 100% humana. O sea, en el fondo su forma es igual que la insulina humana, solo que fue cristalizada. Por eso se llama cristalina, ¿ya? Y por lo tanto ustedes la van a poder administrar a nivel intravenoso. ¿Pueden inyectarla a nivel intramuscular? Sí y no. O sea, pueden porque siempre se puede. No lo hagan. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de sus clases de vías de administración, la inyección intramuscular de fármacos es súper errática. Uno no sabe exactamente en qué momento se va a absorber. Y por lo tanto, en el caso de la insulina, si yo no sé en qué minuto se absorbe, no voy a saber cuándo el paciente tiene que comer. Y ahí voy a estar produciendo hipoglicemias. Por lo tanto, no hacerlo intramuscular. ¿Ya? ¿Cuánto se demora en hacer efecto en la cristalina? Media hora próxima, 30 minutos. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente está hospitalizado, unos 30 minutos antes de que venga la comida en la zona de las camas, uno tiene que asegurarse que el paciente se haya inyectado con la insulina cristalina. Eso también nos da una ventaja, porque si fuera muy rápida la acción, imagínense ustedes cuando están repartiendo la comida, habría que repartirla a la hora exacta en esas camas, y eso es casi imposible. Entonces, al darte media hora te da tiempo suficiente para que se pueda el paciente ingerir comida de manera adecuada. Y lo otro también es que su acción es un poco más larga, lo cual permite que si el paciente tuvo que consumir algún alimento intermedio, haya una cierta cantidad de insulina en el organismo del paciente. ¿Ya? Después tenemos a la intermedia, que es la NPH, que es el único representante de la intermedia, que si ustedes se fijan se demora muchísimo en hacer el efecto. Por lo tanto, se demoran 2 horas, 3 horas aprox. Por lo tanto, hay que considerar que en este caso la inyección no me va a servir para emular la actividad postprandial directa, pero sí me va a servir para aquellos pacientes que, por ejemplo, ya tienen insulina basal o pueden producir algún pic postprandial. Entonces esta sirve como de insulina de apoyo para que siempre tenga una cierta cantidad de insulina circulante, ¿ya? Y la suficiente como para poder disminuir los niveles de glicemia que no estén exagerados, pero sí que estén dando vueltas en el organismo, ¿ya? Y su tiempo de acción es bastante bueno, entre 12 a 16 horas, ¿ya? Y después tenemos a las largas, a las de acción larga. Como les mencionaba yo, la glargina, que no tiene un pic máximo, nunca logra tener un pic máximo, pero está hasta 24 horas liberando pequeñas concentraciones de esta insulina. También vamos a encontrar en el mercado lo que nosotros conocemos como plumas de insulina, ¿ya? Que son mixtas, es decir, por ejemplo, tiene esta pluma que está acá, tiene 70% de NPH, 30% rápida. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente la consume, tiene que consumir alimentos por la rápida, pero inmediatamente queda protegido para las próximas 16 horas por si va a ingerir otro tipo de alimento durante el día, ¿ya? Estos son ejemplos de opciones y presentaciones, ¿ya? Ahora, si nos vamos a lo básico, las presentaciones de la insulina vienen todas en formato, que es lo que ustedes ven aquí, ¿ya? Que son las ampollas, y las ampollas vienen todas con 100 unidades internacionales por ml, ¿ya? ¿Cuánto viene? 10 ml. ¿Cuántas unidades hay que administrar? No es clase de esto explicarlo, pero va a depender mucho de la glicemia del paciente, ¿ya? Recordar que la insulina es un componente tóxico, por lo tanto no se pueden administrar más dosis de las que se va a tolerar el organismo, ¿ya? También ahí ustedes tienen los nombres más comunes, pero con lo que más se van a topar ustedes en la clínica es con la Humalog, la Humulin, ¿ya? Recuerden también que la cristalina es la más utilizada en urgencias en la clínica. Y también, como dato freak, la NPH es la más utilizada en las pacientes descompensadas con diabetes tipo 2. ¿Por qué es la más utilizada? Porque si bien no da pic grandes, permite mantener siempre una buena cantidad de insulina dentro de la paciente y así evitarnos que nos haga hiperglicemias cuando no está en tratamiento dentro de la clínica, o sea, cuando está ambulatorio, ¿ya? Vamos con la primera, las de acción rápida. La verdad es que ya les conté bien la historia, así que ahora vamos solo cerrando en la idea, ¿ya?
Las de acción rápida, las más comunes son la Lispro, la Aspart, la glulicina, pero también hay otra que es la insulina inhalada humana, ¿ya? Corresponde a un sistema que es un inhalador que cubre nariz y boca, ya es como una especie de mascarilla plástica, en donde después de que el paciente se pega en el fondo esta mascarilla a la zona de nariz y boca, con una válvula que viene de hacia abajo, o sea, hacia la cara del cuello, hacia la cara frontal de la zona del cuello, hay una válvula que el paciente se la dispara. Entonces, al disparar esta válvula, se libera una solución de insulina que el paciente va a inhalar y va a entrar a sistémico, ¿ya? Como forma de tratamiento farmacológico es ideal, pensando que estos pacientes consumen drogas a nivel crónico, o sea, la insulina es para toda la vida. Por lo tanto, eso evita tener que tener tantos pinchazos. Desgraciadamente, por su formulación y su vía de ingreso es extremadamente cara de hacer y por lo tanto hay mercados en los cuales no es tan conveniente. En Chile ha entrado este medicamento, pero por desgracia ha salido rápidamente ya que a la industria no le conviene si se va a vender en bajas unidades. Pero si uno va, por ejemplo, a Argentina, ahí uno puede encontrar esta insulina inhalada, que es una tremenda ganancia, especialmente para aquellos pacientes que les cuesta mucho inyectarse, ¿ya? Ojo que esa insulina solo sirve para la acción postprandial, no sirve para mantener los niveles basales, ¿ya? Entonces, a nivel de este pequeño grupo, que es de las insulinas rápidas, vamos a decir, primero, que este grupo completo permite el reemplazo prandial, debido a que tiene una acción muy rápida, ya, 15 minutos aprox, y tiene esta acción rápida además permite un pic de acción muy parecido al pic prandial fisiológico, ya. Recordar que además, como tiene un tiempo de acción que es cortito, hay que administrarla antes de los alimentos, pero no más allá de 15 minutos, ¿ya? Y lo otro que hay que tener en consideración es que si bien duran entre 3 a 5 horas o la inhalada 7 horas, producen un solo pic, por lo tanto si el paciente va a ingerir una gran cantidad de carbohidratos después de esto, o sea, las 4 horas o las 5 horas, esta insulina no va a proteger eso, sino que va a mantener un cierto nivel basal para evitar la hiperglicemia, pero no frente a consumos gigantescos o muy altos de glucosa. Ya ahí sí que no vamos a tener problemas, ¿ya? ¿Qué otras cosas tenemos que considerar? Que como tiene un pic rápido, grande y notorio, vamos a disminuir el riesgo de las hipoglicemias postprandiales tardías. ¿A qué se refiere esto? Que si el paciente por ese motivo no logró compensar toda la glicemia que había, va a ocurrir que estas insulinas que se demoran mucho tiempo en hacer efecto, van a estar bajando la glucosa de manera continua en el paciente. Pero va a llegar algún momento donde el paciente no tiene suficiente hiperglicemia y sin embargo la insulina va a seguir bajando esa glucosa. Y eso va a producir una hipoglicemia post alimento, ya, o sea, 2 horas o 3 horas por alimento. Como estas insulinas no producen ese segundo pic, ni tampoco producen una curva elevada, la verdad es que la probabilidad de que se produzca esta hipoglicemia tardía es baja, ¿ya? No así la NPH, donde sí es más probable. Y lo otro más importante es que las bombas de infusión continua, las bombas subcutáneas, son la insulina de preferencia, porque en el fondo la bomba va censando la hiperglicemia del paciente y si la detecta alta, inmediatamente puede administrar la suficiente insulina por pic, es decir, este inicio rápido, y controlar rápidamente la glicemia del paciente, ¿ya? Ejemplo de alguna de ellas, la insulina Lispro, conocida en la clínica como Humalog, es una enzima de origen, o sea, bueno, sí es una enzima, o sea, en realidad no es una enzima, es una hormona. Es una hormona de DNA recombinante. Lo que se hace es que se cambia el residuo de prolina por el residuo de lisina, ¿ya? Perdón, el residuo de lisina por el residuo de poliolina, ahí está. Y en general eso le permite una cierta estabilidad que además se da en una solución de cresol para asegurar de que dure más tiempo en su frasquito, en su ampolla, ¿ya? Todas las insulinas, por cierto, hay que tenerlas refrigeradas, ¿ya? Porque si no se pierde su tiempo de acción, ¿ya? Se vence más rápido. Entonces, ya les habíamos dicho, tiene un pic temprano, se empiezan a utilizar aproximadamente a los 15 minutos antes del consumo de alimentos y hay que considerar que el pico se produce aproximadamente entre los 30 minutos y 1 hora post inyección, lo cual le da tiempo al paciente para comer tranquilo y una buena cantidad de glucosa, ¿ya? Para mantener su función general. Después tenemos a la Aspart, ¿ya?
y lo que tenemos es que hay una modificación del ácido aspartico. En general, esta es una insulina que suele venir en una mezcla, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos tipos de insulina en un mismo sachet, pero en general no hay una gran diferencia entre esta y la anterior, que era la Lispro, ¿ya? La Lispro tiende a ser la más usada junto con la glulicina. La situación es absolutamente lo mismo, su tiempo de acción es aproximadamente entre 15 y 20 minutos, y su pique es de 24 horas. Lo que sí es que, a diferencia del anterior, si uno quiere buscar cuánto tiempo va a estar esta insulina en el organismo del paciente, puede llegar a estar hasta 24 horas, pero este tiempo extra, este que sobra después, hasta las 24 horas, no va a generar una acción hipoglicémica importante, ¿ya? O sea, está presente en el organismo, pero no ejerce una función farmacológica, ¿ya? Y esta es la que más se usa, la glulicina. Es una, yo diría que una de las más rápidas dentro del grupo, lo cual le permite al paciente estar como preparado, no estar esperando en el fondo cuánto habré pasado para poder alimentarme, permite una mejor en el fondo adherencia del paciente, y lo otro es que tiene una menor duración, por lo tanto genera que el paciente tenga que hacer varios ciclos continuos durante el día dependiendo de la cantidad de alimento que va a consumir. Después nos pasamos a la cristalina, la más utilizada, les decía yo, en el sistema hospitalario, cuyo nombre más común es humulina regular. Acuérdense que esta es igual a la del ser humano. También se produce por DNA recombinante en Escherichia coli, y a esta insulina, cuando se la prepara, se la prepara en una solución zincada, ¿ya? Que permite en el fondo que el formato cristalino solubilice. De hecho, si uno deja que la insulina, a mucho tiempo, la insulina termina precipitando y deja como una capita blanca al fondo. Por lo tanto, hay que agitarla bastante bien antes de administrar para asegurar que esté todo el sistema solubilizado, ¿ya? Es lejos la más utilizada, porque se utiliza mucho en urgencias, porque permite su administración endovenosa, porque en general, como es humanizada, es mejor tolerada por los pacientes y produce menos respuesta inmunológica, ¿ya? ¿Se puede, lo que les decía yo, se puede administrar por la vía intramuscular? Sí se puede, no se debe, no es lo ideal, pero es una alternativa cuando, si no tienen ustedes otra opción de administración, ¿ya? Y recordar que es la única que se puede administrar por la vía intravenosa, por lo tanto, a modo general, uno va a decir que todas las insulinas se pueden administrar subcutáneas, pero en realidad no se recomienda su uso intramuscular, ¿ya? En general, como es un poco lenta su inicio, recuerden que el paciente tiene que tener un tiempo antes de su administración, ¿ya? Pero importante es que su pic va a aparecer a las 2 o 3 horas. Por lo tanto, cuando el paciente, si bien se retarda en la ingesta de comida, va a asegurar que el paciente también tenga tiempo suficiente para poder ingerir alimentos de manera adecuada. Y lo otro importante es que esta insulina va a estar aproximadamente 8 horas circulante, generando una función en el paciente, ¿ya? Lo cual es ideal cuando yo no quiero dar tantas inyecciones durante el día. Así, con 3 inyecciones de 8 horas, más o menos tengo cubierta el perfil insulínico de mi paciente, ¿ya? Después vamos a la NADH, o proteína neutra de Hagedorn, que es más fácil, NPH, obviamente el nombre. Yo ya les había contado, tiene PIC, aunque su PIC es mucho más suave, y su PIC va a depender mucho del tipo de proteína que estamos administrando, ya si es isofánica, si es proteína, si es zincada, etc. Ahí va a depender mucho de la forma, así que cuando uno tiene esta insulina en la mano hay que leerla primero para saber cuándo va a ocurrir el PIC en el paciente. Lo que sí es importante es que una vez que se administre, el paciente no puede comer inmediatamente después de la administración, sino que hay que esperar mínimo 1 hora para que hacer la digestión de manera adecuada y haya una hiperglicemia adecuada para la función de este medicamento, ¿ya? Lo otro importante es que su pic no es un pic así, sino que es un pic así más redondeado, por lo tanto su pic dura bastantes horas, desde, por ejemplo, la esofánica de 2 a 8 horas, ¿ya? O la protamina de 4 a 8 horas. Y eso permite que el paciente, si picotea en cualquier de estos puntos intermedios, en el fondo tenga contenida la probabilidad de hiperglicemia, ¿ya? ¿Dónde se utiliza mucho la NPH? Pacientes, les decía yo, de M2, pero particularmente aquellos que hacen hipoglicemias en la mañana. Lo ideal es que el paciente se la consuma en la noche, ¿ya? Así evito la hiperglicemia nocturna, y a su vez cuando llega a la mañana, el paciente puede consumir alimentos y ya está protegido con la insulina, ¿ya? Ideal 2 veces al día, porque tiene una buena, en el fondo cubre bastantes horas del día sin problema.
Después tenemos a la insulina prolongada, la glargina, tenemos a la otra, ¿no? Sí, tenemos a la de la glargina es esta que les decía yo que emula la forma basal de la insulina que nosotros tenemos, ¿ya? Este medicamento se lo conoce como de acción ultra prolongada o ultra lenta, y lo que hace es que en realidad son dos moléculas que son unidas entre sí, ya una insulina un poco más compleja, que permite que, como es más compleja, como una estructura más grande, permite que se libere más lento a nivel subcutáneo. Y eso genera que nunca logra un pic, sino que se va liberando de manera lenta y continua durante todo el día. De hecho, dura más de 24 horas, pero aproximadamente durante las primeras 24 horas yo tengo asegurada la función de esta insulina, ¿ya? Cosa que hay que considerar es que su solubilidad va a bajar mucho a pH neutro, así que hay que considerar que si no está soluble es porque cuando uno la agita en el fondo la ampolla, es porque se le modificó el pH y probablemente tenemos un stop que no está funcionando, ¿ya? Esta insulina basta con que se administre una vez al día, y al ser administrada una vez al día, ustedes van a lograr los valores basales que requieren aquellos pacientes que no son capaces de producir insulina basal, ya, por ejemplo, diabéticos tipo 1. Después vamos con la última insulina que ustedes tienen que conocer, que es Determine. También es modificada genómicamente y es modificada para que dure más tiempo, ¿ya? Esta es una insulina que también es soluble, también se inyecta por la vía subcutánea y como no tiene pic importantes, en general uno va a decir que su acción es predecible y va a ser constante en el tiempo. En el fondo va a parecerse mucho a la glargina y va a depender mucho de la necesidad del paciente la elección de una u otra. Sí hay que considerar de que en algunos casos puede ser necesaria la administración 2 veces al día si no se cubre completamente con otras insulinas para los prandiales, ¿ya? El inicio de acción es de aproximadamente 2 horas, nunca logra un pic y en general también su acción total final basal es de más de 24 horas, ¿ya? ¿Cuáles son los usos terapéuticos generales entonces de todas estas insulinas? Dependiendo de cuál es la necesidad, obviamente, nos vamos a encontrar. Primero, que todas se inyectan por vía subcutánea, ¿ya? La excepción a la regla es la cristalina, pero también se inyecta por vía subcutánea, así que no hay problema con eso. Se utiliza entonces en todos los pacientes que requieren una terapia primaria de insulinodependencia, o bien en aquellos pacientes que no son insulinodependientes, pero que no logran controlar de manera adecuada la dieta, o no la logran controlar de manera adecuada con los hipoglicemiantes orales, es decir, con los antidiabéticos. También la insulina se va a utilizar en los pacientes que sufrieron pancreatectomía, es decir, pacientes a los cuales se les retiró por cirugía el páncreas, y también en los pacientes con diabetes gestacional. Otra cosa súper importante es que si el paciente es diabético y llega con cetoacetosis o acetoacidosis, que era el nombre correcto, diabética, la insulina va a ser la primera línea de tratamiento, ¿ya? También para poder revertir el coma cetósico, el coma no cetósico en la hiperglicemia, y también va a ser un medicamento ideal para mantener los controles glicémicos a nivel perioperatorio. Entonces, la insulina es importante y hay que saber cómo administrarla y cuál administrar de manera adecuada. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la insulina? Bueno, es como lógico, si es un hipoglicemiante, el efecto adverso más importante de ellas va a ser la hipoglicemia, ¿ya? La hipoglicemia se va a ver reflejada en los pacientes como taquicardia, confusión, sudoración, disartria, temblores, si la hipoglicemia llega a ser más grave, coma, convulsiones y muerte, ¿ya? Por lo tanto, se debe controlar muy finamente cuáles son las unidades que el paciente necesita y cuál de todas las que les expliqué recién es la más útil, ¿ya? ¿Qué otros efectos adversos producen? Con el tiempo van produciendo reacciones de hipersensibilidad en la zona de la administración, ¿ya? Y lo otro es que se ha visto que con los tratamientos muy crónicos, prolongados, está hablando más de 20, 30 años, empieza a aparecer la inmunoglobulina contra insulina, ¿ya? O sea, un anticuerpo antiinsulina, lo cual produce una resistencia al tratamiento insulínico. Y esto genera que uno tenga que cambiar de insulina y buscar otro esquema que sea útil para el paciente. Además de eso, el uso prolongado de la inyección, o sea, la inyección continua 2, 3, 4 o más veces al día, va a producir lipodistrofia
o lipoatrofias, ¿ya? Que esto en el fondo lo que va a generar es que crezcan masas lipídicas debido a que la insulina es un factor de crecimiento, por lo tanto el tejido circundante tiende a crecer, a agrandarse, ¿ya? O en su defecto, debido a que la insulina produce desgaste metabólico, también se puede perder contenido lipídico en las zonas de mucha inyección. Por eso es súper importante recomendarle al paciente de que vaya rotando la zona de inyección, y no solo como aparece acá de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que de arriba a abajo también, o de aquí a acá, o incluso utilizar otras partes como los muslos, brazos, etc. Especialmente en estos pacientes que van a tener muchísimos años de tratamiento. Y otra cosa súper importante es que el pinchazo continuo en las bombas de infusión continuas, ya las subcutáneas, va a producir esto que ven ustedes aquí, que es una pequeña ulceración por la aguja, pero más grave que eso es la aparición de moretones y necrosis de la zona por trastornos en el fondo de la oxigenación y de la sudoración de la maquinaria con el equipo, ¿ya? Entonces también es importante que cada cierto tiempo se vaya rotando el equipo de infusión continua. ¿Ya, chicos? Entonces, para ir cerrando, tenemos que los beneficios de la insulinización son el control glucémico, que era lo que nosotros buscamos, evitar la cronicidad, estabilizar la glucosa en nuestros pacientes en cualquier caso, tanto cetóxico como no cetóxico, prevenir las complicaciones micro y macrovasculares, ¿ya? Micro y macrovasculares que al final van a ser lo que va a llevar a la disfunción y la descompensación de nuestro paciente, y además tener un mejor control cardiovascular del paciente y evitar los riesgos. Dentro de los cuadros de insulinoterapia, todo lo que yo les dije, uno lo puede resumir en cuadritos como estos que están al frente, que son algunos ejemplos. Por ejemplo, si el paciente produce insulina, ¿ya? Y por lo tanto puede controlar estos pics prandiales, lo ideal es dar 2 dosis de NPH, una al amanecer y una al atardecer. La del amanecer va a controlar los niveles del desayuno y el almuerzo, y el atardecer va a controlar los cambios de la cena y de las internocturnas, ¿ya? Si el paciente requiere además un postprandial, lo ideal entonces ahora es insulinizar antes de cada comida con una insulina rápida, unos 15 minutos, ¿ya? Por ejemplo, aquí se muestran dos grandes, una por ejemplo que puede ser el desayuno y a la 11, y el paciente si va a tener una comida más liviana al almuerzo se le puede mantener con una dosis de NPH. Aquí ustedes se den cuenta, hay dos rápidas, preprandiales, y dos NPH para controlar niveles basales o cualquier ingesta de alimentos en menor concentración, ¿ya? Ahora, si mi problema es, por ejemplo, los de M1, que el paciente va a tener 3 grandes meals, o sea, 3 grandes alimentaciones, yo tengo que entonces pensar que cada una de ellas debe ser acompañada de una rápida o ultra rápida, en este caso como en las Lispro, pero además tenemos que considerar la insulina basal de mi paciente, ya que ellos no la producen, y aquí hay un ejemplo de insulina basal, por ejemplo, el uso de 2 inyecciones de NPH. Si el paciente consume 3 alimentos, ahí ustedes, o sea, 4 alimentos grandes, en grandes concentraciones de glucosa, ustedes tienen que inyectarle 3 veces al día la rápida. También se pueden cambiar estas, si el paciente no tolera las ultra rápidas, uno puede cambiar estas por la humanizada, por la cristalina, ya como una alternativa al uso de la medicación, ¿ya? Y también podemos reemplazar la NPH por una que dé los niveles basales durante todo el día, como por ejemplo la glargina, pero eso va a depender netamente de la tolerancia del paciente y de los niveles basales que yo tenga que producir. También si el paciente picotea o no durante el día y de cuánto ejercicio hace. Por lo tanto, estas terapias, estas insulinoterapias, son hechas a la medida para cada uno de los pacientes que